facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues saludamos a todas, pero todas las personitas que están con nosotros, que Dios les bendiga. Y bueno, y a esta hora de la noche les vamos a decir que agachen sus cabecitas para poder orar. Papito Santo, Padre amado, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche. Agradecidos, Padre amado, con todo lo que tú haces con cada uno de nosotros, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a todo nuestro ser. Te agradecemos, Señor, por todo este tiempo que tú haces con cada uno de nosotros, muchas cosas, papá. Te agradecemos por la vida, te agradecemos, Señor, por todo lo que tenemos. Te agradecemos, Padre Santo, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y en este día, amado Espíritu Santo, te pedimos que nos hables, que abras nuestra boca, que abras nuestros oídos para escucharte, que todo lo que vayamos a decir o a hacer esté en tu voluntad, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Y en este día te pedimos con todo el corazón que tú derrames sobre cada uno de nosotros esa unción especial para poderte escuchar, para poder oír tu voz. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Y atamos a todo demonio inmundo, toda oposición, todo hombre fuerte, suelto ahora mismo en el nombre de Jesús. Lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en nuestras vidas, te vas al abismo. Gracias, Papito Santo, gracias, papá, por esta noche y juntitos vamos a iniciar la reunión de los chones. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén. Bueno, pues y en esta noche vamos a continuar con lo que es la reunión de los chones y recordemos que ayer habíamos visto pues una historia muy interesante que venía en el libro de los Reyes y nos contaba la historia de Acaz. Acaz pues había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, no había hecho como David su padre, y nos cuenta la historia de las cosas que había hecho y a consecuencia de eso pues suceden muchas cosas. Ya decíamos que pues cuando los justos gobiernan el pueblo goza, pero cuando los impíos gobiernan el pueblo gime. Lamentablemente depende de cada uno de nosotros qué quiere tener, porque pues depende del pueblo también quien gobierne. Y pues vemos que en realidad pues cuando empezamos a ver las historias, la Biblia, pues vemos que hay mucha verdad en todo lo que dice, porque pues vemos que de repente nosotros nos portamos igual que Acaz, a veces que volvemos digamos a las costumbres que son paganas y que pues no agradan a Dios y se tiene consecuencias terribles. Recordemos que durante el tiempo que Acaz estaba de rey, Judá había sido atacada, pero pues por un montón de ciudades, incluyendo a Israel. Y también nos cuenta cómo Israel pues no había tenido misericordia de Judá, siendo que era su hermano, y pues cuando solamente hasta el momento en el que pues Dios mismo habla, ellos se dan cuenta y sueltan a su hermano, pero el asunto es de que muchas veces nosotros somos así implacables contra otros y no entendemos que nosotros mismos estamos sobre pecado y esas cosas pues las hemos hablado ayer. Pero también veíamos pues que pues la idolatría, el seguir en pecados puede traernos pues una devastación completa y pues básicamente eso era lo que veíamos el día de ayer. Esta noche está también con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos. Es como lo estábamos diciendo, el día de ayer estábamos hablando de algo importante. Y es que muchas veces nos comportamos de la misma manera que Acaz. A pesar de cometer error tras error, seguimos pensando que vamos a poder salir de nuestros problemas solos. Seguimos pensando que podemos pedir ayuda a brujos, a médicos, a otras personas, que podemos confiar en el dinero y en tantas otras cosas en las que la gente está acostumbrada a confiar, pero tenemos que darnos cuenta que no hay otra forma de salir de estos problemas en los que nosotros mismos nos metemos, sino solamente Jehová. Solamente el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que constantemente nos está diciendo, nos está pidiendo que volvamos a Él, que le entreguemos nuestras vidas, que Él nos va a ayudar a salir de nuestros problemas. Y tenemos que reconocer que no vamos a poder caminar solos, no vamos a poder seguir por esta vida sin conocerle a Jehová. No podemos vivir una vida lejos de Él porque no tendría sentido. Al final vamos a terminar igual que Acaz, perdidos,
sin entender cuál era el propósito de Dios para nuestras vidas, sin entender el motivo por el que nos había creado. Y tenemos que reconocer que Dios está dispuesto a perdonarnos, que si nos acercamos a Él, si confiamos y creemos que Jesús ha venido, ha muerto por cada uno de nosotros y ha resucitado y ahora está ahí ejerciendo la función de sumo sacerdote, listo para limpiarnos. Si es que nosotros volvemos arrepentidos, Él mismo nos va a limpiar, nos va a santificar, nos va a enseñar a cumplir toda esa su Torah que nos ha dejado, todos esos mandamientos, tantas cosas que Él había diseñado desde el principio para que nosotros tengamos una vida plena. Y es algo que tenemos que reconocer. No vamos a poder seguir esta vida solos. Definitivamente no podemos seguir esta vida solo sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Eso es algo que estamos viendo en todo este tiempo, viendo cómo pues gente como Acaz, que decide confiar absolutamente en todo menos en Dios, pues termina realmente mal. Y pues yo creo que nadie de nosotros quiere terminar de esa manera, porque pues es realmente lamentable que siendo hijo de David, teniendo tantas cosas como decíamos ayer, pues quede en ese estado. Pero pues si nosotros clamamos a Dios, si nosotros de verdad nos humillamos delante del Padre Eterno, pues las cosas son muy diferentes. De hecho, la Biblia nos dice que pues sin importar por dónde podíamos ser esparcidos a causa del pecado, pues si desde ese lugar clamamos, pues Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, entendiendo eso, pues nosotros no podemos quedar así como que quedarnos en el pecado y pensar que no hay solución, sino todo lo contrario, volver. Si nos volvemos de nuestros caminos, Él es fiel y justo para escucharnos. Y yo creo que eso es algo que todo el mundo debe conocer y entender, de que pues Dios no va a dar por justo al culpable, pero pues que Él también tiene misericordia de aquellas personas que verdaderamente tienen un arrepentimiento genuino y deciden apartarse de la maldad, deciden apartarse del pecado y deciden seguir las sendas justas. Así son cosas, creo que tenemos que entenderlas bien. No podemos simplemente asumir que estar al lado de Dios significa decir que creemos en Él y hacer las cosas de palabra. Tenemos que entender que es un reflejo. Nuestras obras van a ser un reflejo de eso que vayamos a decidir, de esa convicción que tengamos de seguir a Dios, porque sabemos que nuestra forma de vivir va a reflejar de quién somos hijos, nuestra forma de hablar va a reflejar con quién estamos conversando. Y si nuestras conversaciones son sanas, son saludables, es más, si nuestras conversaciones pueden sanar corazones, pueden sanar a otras personas, es porque de verdad estamos aprendiendo acerca de nuestro Padre, que es Jehová. Pero si nuestras conversaciones son simplemente gritar, renegar, maldecir y decir mentiras y hacer todo ese tipo de cosas, entonces de verdad no estamos teniendo una relación con Dios, ni siquiera con el Espíritu Santo. Y ese es un gran problema, porque nuestra forma de vivir tiene que reflejar las cosas que hace que cambia el Espíritu Santo dentro de nosotros, las cosas que nos ha enseñado Jehová desde el principio. Y tenemos que tener una vida que refleje aquello que estamos siguiendo. Si de verdad le estamos siguiendo a Dios, si de verdad somos hijos de Dios, entonces tenemos que mostrar ese fruto. Eso es muy, muy cierto, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo mostrar ese fruto, y decía, es una clave muy importante, que de hecho está en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y uno pensará y dirá, pues, pero ¿cómo puede ser esto? Pues es muy clara la palabra cuando vamos a 1 Corintios 15:33, que nos dice, no erréis. Pues nos está diciendo que no nos equivoquemos, que no pensemos que esto va a ser de diferente manera. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y pues si alguna vez alguien ha visto pues cómo puede ser corrompido un metal, por ejemplo, si uno tiene una cosa muy simple como un ganchito y de repente lo hace caer al agua y pues lo va a sacar de algún tiempo, va a estar corroído, va a ser corrompido, no va a servir. Y pues normalmente nosotros tenemos al día una serie de conversaciones y la mayoría no son buenas. Son un montón de malas conversaciones. Todo lo que no provenga de Dios, todo aquello que no sea amable, todo aquello que no sea justo, todo aquello que no sea pues de buen nombre, pues viene siendo una mala conversación. Entonces, pues, alguna persona dirá, pero esa persona es muy mal hablada, pero de repente no consideramos nuestras malas conversaciones. Y las malas conversaciones, lo dice muy claro,
pues corrompen las buenas costumbres. La versión Kadosh dice algo interesante, dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen el buen carácter. Interesante, pero pues aquí estamos viendo que se refiere a todas estas cosas. Con quién nos juntamos, con quién conversamos, y pues todo eso va a corromper, pues ya como dice ahí, buenas costumbres, el buen carácter. Y una persona pues se dice que pues es el promedio de las 5 personas con las que más habla o con las que tiene mayor conversación. Pues ese tipo de persona es básicamente, ese es un promedio. Y pues yo diría que pues va así, ¿no? Porque de hecho uno podría decir, no, cada quien puede hacer lo que le da la gana, pero pues aquí nos dice, no erréis o no se dejen engañar. De veras que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es algo terrible. Y es interesante esto que mencionabas de cómo se corroen algunos elementos, algunos metales, porque si nos ponemos a pensar o nos imaginamos o recordamos algo que hemos aprendido sobre el hierro. El hierro es uno de los metales más resistentes que existen en la Tierra. Es uno de los materiales que se utiliza para la construcción. ¿Y cuál es el problema del hierro? Al hierro prácticamente nada lo puede destruir, ni siquiera el fuego. El fuego no destruye el hierro. Pero hay algo que sí. Cuando dejas un trozo de hierro, que estamos acostumbrados a veces a decirle fierro, que es en realidad el hierro, si lo dejas a la intemperie, lo que pasa es que el oxígeno, el aire, como tiene cierta cantidad de agua en el ambiente, la humedad y todas estas cosas, no le afectan directamente al hierro. Y eso es lo interesante, porque a veces pensamos que las personas son las que nos dan una... O sea, las personas son las que nos están afectando a nosotros. Y en realidad esto es algo que ocurre de forma indirecta. Porque así como el hierro, en realidad no es ni siquiera el agua que lo destruye, no es ni siquiera la humedad, no es eso en realidad lo que destruye al hierro. Lo que destruye al hierro es el óxido de hierro. Y esta combinación se crea de la reacción que existe entre el óxido y el agua o la humedad. Y es lo único que puede destruir el hierro, su mismo óxido. Cuando ha tenido esa reacción química con el medio ambiente, con la humedad específicamente, ese óxido hace que el hierro pueda perforarse, como si estuvieses perforando un pedazo de plástico. Y eso es lo interesante, porque a nosotros nos pasa algo similar. No es que una persona te está dañando con su presencia o esa misma persona te está afectando directamente. En realidad es la reacción que provoca tu carácter con el carácter de esas otras personas, tus conversaciones con las cosas que ellos te dicen, y esa reacción hacen que se te queden grabadas ciertas cosas en tu cabeza, y al final lo que termina destruyéndote son esas cosas que tú has permitido que entren a tu cabeza y te empiezas a destruir desde adentro. Por eso es que a mí me llama harto la atención esa comparación, porque al final todas esas conversaciones afectan tanto dentro de ti, esa reacción que existe con las demás personas, que creo que lo más apropiado sería esa influencia que existe de las demás personas hacia ti, hace que crees ideas, que creas cosas que muchas veces te dicen, y esas mismas ideas a veces penetran tan dentro de ti que al final terminas destruyéndote tú mismo. Y eso es grave. Entonces pues estamos hablando de cosas que pasan en nuestra vida, tal como lo decías, pues algo que está dentro de cada persona empieza a reaccionar pues por el agente, digamos, externo, por la persona externa que está afuera, pero pues somos nosotros en realidad los que empezamos a reaccionar y de alguna manera nos corrompemos, básicamente. Eso es lo que ocurre. Recordemos, por ejemplo, que pues en el principio una conversación ha hecho que pues todo el mundo se corrompa. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando pues la serpiente con la mujer de Adán, o pues la primera mujer, y resulta que en ese momento pues vemos que la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense que aquí vemos que había una conversación, y aquí estaba la serpiente conversando con la mujer. Pues fíjense que aquí ya vemos de alguna manera cómo este asunto pues puede empezar a tener un final muy catastrófico. Entonces
pues eso de las asociaciones malignas o las conversaciones muy malas son terribles. Y el problema es que muchas veces nos dejamos influenciar tan fácil con las cosas que nos dicen, porque el problema no es que te lo digan, el problema es que tú les crees. Porque aquí el error que ha cometido la mujer de Adán es creerle a la serpiente. Parte de lo que le ha dicho, le ha creído, porque ella empieza a ver y por ese deseo que empieza a sentir dentro de ella, hace que empiece a ver las cosas ya de diferente forma, porque empieza a codiciar ya el fruto de ese árbol. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nos dicen tantas cosas, recibimos tanta información de todos lados, que nosotros decidimos qué creer y qué no creer. Porque pasa lo mismo cuando tenemos la palabra de Dios. Hay muchas cosas que están ahí, que dicen qué tenemos que hacer, qué cosas no tendríamos que hacer, qué cosas tenemos que creer y qué cosas no tendríamos que creer. Pero al final nosotros somos los que decidimos. Porque podemos recibir una palabra de Dios, por más buena que sea, si no la creemos, no tiene sentido. Y lo mismo pasa con Hasatán, es la forma en realidad en la que trabaja el enemigo, porque él no te obliga a hacer las cosas con una pistola. Porque cuando vayamos delante de Dios al juicio, él simplemente se va a lavar las manos y va a decir, yo no le he obligado a hacer nada. Yo simplemente le he mostrado unas cuantas cosas y él ha tomado la decisión. Y ese es el problema. Cuando Hasatán te habla a los oídos, te habla a la mente, él simplemente va lanzando ideas, va lanzando cosas. Tú eres el que decide qué es lo que vas a creer y qué es lo que no vas a creer. Y ese es el problema. Nosotros tenemos la decisión de elegir si le vamos a creer a Hasatán todo lo que nos diga o si le vamos a creer a Dios todas las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Depende a quién vayamos a escuchar, pues eso es lo importante, ¿no? A quién le vayamos a creer, decías, pero pues depende a quién vamos a oír. Básicamente, pues que estamos escuchando, que estamos básicamente oyendo. Cuando nosotros empezamos a pensar en eso, nos damos cuenta que pues es importante con quién conversamos. Es importante con quién dejamos pues que las palabras empiecen a tener sentido, digamos, porque pues muchas veces no nos damos cuenta, pero pues hay conversaciones. Yo diría hay conversaciones que uno hace en principio, pues cuando uno conversa, pues hay muchas formas, ¿no? Uno puede, por ejemplo, conversar con una persona, pero también puede conversar con uno mismo. Y hay conversaciones que cuando uno piensa, oh, que está razonando, que está diciendo, pues, para sí mismo alguna cosa, pues, pero que son realmente malignas, porque nosotros mismos podemos ser pues un asunto muy grave para nosotros mismos. Esto es generalmente cuando pues Hasatán viene a hablar al oído y pues normalmente eso produce cosas como autocompasión, produce cosas como que cada uno se da pues la razón, se empieza a pensar, digamos, de que uno sí tiene la razón y uno se va como que hablando a sí mismo y tiene pues unos resultados terribles. Por eso yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que entender que las conversaciones son muy, pero muy importantes. Si podemos ver, por ejemplo, pues que la Biblia, vamos a encontrar que incluso las conversaciones que tenemos con otras personas, pues es muy, muy importante las asociaciones que tenemos. Y en medio de las conversaciones vamos a encontrar un montón de cosas de carácter que se puede conectar, se puede empezar a ver. Si vemos en principio lo que vemos en Génesis 3.1, lo que decíamos, pues vamos a encontrar cosas interesantes. Dice Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense las cosas que se va haciendo y pues que tienen que ver con esa mala asociación. En principio pues la mujer había escuchado la voz de la serpiente. Y al escuchar, pues en el momento, porque ella sabía que Dios no había dicho eso, pero cuando escucha, ella empieza a hacer algo, empieza a visualizar, ve
ve que pues el árbol era bueno para comer, ¿no? Y además que era agradable. Entonces ella empieza a como a razonar y a decidir ella por sí misma que era agradable y que no. Ya no le interesa lo que a Dios era agradable, sino pues a ella pues, lo que le parece agradable, o sea, ver, agradar, y después dice árbol codiciable y lo codicia para poder alcanzar sabiduría. Toma su fruto. Fíjense que hay un proceso de ciertas cosas que se va haciendo, por eso es que las conversaciones son muy importantes. Una conversación con la serpiente puede hacer que tú veas las cosas de diferente manera, pero no solamente veas las cosas de diferente manera, que empiece a parecerte agradable a los ojos, que empiece a parecerte codiciable para alcanzar sabiduría o codiciable para tener algo, tomarlo, y pues no solamente eso, sino que además lo dio también a su marido. Entonces vemos que hay una serie de cosas que normalmente hacemos y este patrón aplica pero absolutamente para todo. Por eso son las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque normalmente nosotros también a veces tenemos conversaciones con la serpiente. No te has dado cuenta, pero en tu cabeza han habido ciertas conversaciones. La primera vez, por ejemplo, que alguien pues empieza a tener, digamos, una adicción por la pornografía, pues la primera vez uno dirá, pero pues esto no va a afectar a nada. De repente la serpiente habla a la persona y esa persona empieza empieza a ver un poco de pornografía y dice, bueno. Y luego ya no solamente ve, sino que le empieza a agradar a los ojos. Le es como satisfactorio. Y pues no solamente eso, sino que empieza a codiciar todo eso que está viendo. Y pues eso muchas veces avanza y a veces pues empieza a tomar de ese fruto. ¿Cómo es eso? Muchas veces pues ya no se queda en el plano, digamos, solamente de la mente, sino que va tomando parte, digamos, de lo que es el cuerpo real, digamos. Y por último, pues también te empieza a darlo a los demás. ¿De qué manera? Recordemos que al abrir puertas a la pornografía, uno pues está abriendo puertas en toda la casa. Y por lo tanto está dejando que los demonios de ese tipo entren en toda la casa. Entonces fíjense que en todo lo que hacemos, pues hacemos eso. Por ejemplo, a una persona que le gusta enojarse, de repente igual aparece en su cabecita, pues habla con la serpiente y le dice, no, tú tienes la razón. Nadie más que tú. Entonces uno empieza a ver y dice, sí, realmente aquí la única persona que tiene la razón soy yo, tengo derecho a enojarme. Entonces, pues le empieza a agradar, ¿no? Y parece como que bien a su vista, pues que ella se enoje porque al final, pues ella tiene la razón. Por lo tanto, pues empieza a codiciar que esto siga avanzando, ¿no? Entonces empieza a gritar, empieza a hacer, y ya después de eso, pues toma, digamos, el fruto, es decir, ya se enoja, explota, grita, manda a rodar a medio mundo, y pues después de eso, ya las demás personas que han escuchado y han visto ese carácter, o simplemente, pues ha puesto una cara que no se puede, digamos, mirar ya, digamos, entonces lo que ocurre es que ya ha dado a otras personas de comer. Entonces ya se propaga. Yo creo que pues esto ocurre todo el tiempo. Esas conversaciones que pasan en nuestra mente son ideas que vienen de todas partes, de cosas que escuchamos, de cosas que vemos, de tal vez de películas que uno ve, de cosas diferentes que escucha a su alrededor, incluso los mismos pensamientos que uno puede llegar a tener, las mismas ideas que Hasatán a veces va susurrándote al oído. Estamos expuestos a todo este tipo de conversación y ese es un problema porque, como habíamos dicho al principio, cuando el hierro es expuesto a la humedad hay una reacción y ese es un problema porque cuando vemos aquí que la serpiente le dice no moriréis y el problema es que Eva lo considera, lo toma en cuenta y tal vez alguno dice pero no han muerto al comer del fruto, seguían vivos. No se han dado cuenta cómo ha trascendido esto en toda su vida porque han tenido una desconexión, se han distanciado de lo más importante, no del huerto del Edén, no de ese jardín, no de toda la bendición que tenían, se han distanciado de Dios, han terminado lejos de Él, no hubiese habido ningún problema si es que simplemente salían del Edén y hubiesen seguido conectados, si hubiesen seguido manteniendo esa relación con Dios. Ese ha sido el problema, han muerto espiritualmente y eso ha llevado a que se rompa esa relación que había con Dios y este es un gran problema porque no nos damos cuenta que esa muerte espiritual ha afectado en todo lo que ha pasado más adelante porque ya no había una conexión, ya no había una comunicación directa con el Creador, ya no podían entenderlo todo, ya no
lo habían perdido prácticamente todo, y eso es una de las peores formas en las que uno puede morir. Deja en realidad todo bajo su criterio, bajo su razonamiento, y termina tomando decisiones que están fuera de Dios. Además que incluso físicamente terminan muriendo, porque Dios había planeado al hombre para que sea eterno. Ese era el diseño original de Dios. El hombre no tenía que morir, tenía que vivir eternamente. Y pasan unos cuantos años y Adán y su esposa terminan muriendo, y al final van muriendo cada vez mucho más rápido, cada vez viven muchos menos años, y en realidad esa era parte de las consecuencias de comer el fruto, porque Dios les había advertido y les habían dicho que el día que coman iban a morir, no solamente físicamente, sino también iban a estar alejados de Dios. Pues yo creo que en realidad esa muerte es tremenda, ¿no? Porque al estar alejados de Dios es morir, básicamente. Pues una de las cosas que habría que tomar muy en cuenta es que cuando nosotros empezamos a ver que hay muerte, cuando dice la muerte, pues la muerte ya estaba, ¿no? Por eso es que hasta el día de hoy, pues uno todavía muere, pero pues en ese tiempo, pues había tardado mucho, porque fíjense la bondad de Dios, que Él estaba contando los días en la forma en que Él contaba los días. Porque recordemos que para Él un día es 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, por eso es que las primeras personas pues vivían así, entre 1000 y tantos años, que era normal. Conforme la maldad sube, entonces pues se va cortando el número de días de las personas, de los años de las personas, porque pues va subiendo y ya no conviene, pero pues el diseño no era para que nosotros muramos. Entonces, si alguien pensaba que esto es pues muy normal, pues en realidad no, nunca ha sido el diseño de Dios que nosotros muramos, no había ese ciclo de la vida como nosotros conocemos. Nos encanta ahora, la verdad es que mucha gente, pues a este tiempo le gusta, como decimos aquí siempre, tener una vida de pollos, pero ese no era el diseño original, no era que nazcas, crezcas, te reproduzcas y básicamente mueras, no era ese el diseño, no era el propósito de Dios. De hecho, no es el propósito de Dios, ni siquiera es que no es. Porque pues Él te había creado eterno, Él te ha creado eterno. Y Él tiene planes y propósitos con cada una de las personas, pero la verdad es que también nos ha creado con algo que es muy importante, el libre albedrío. Pues no es que después de comer, pues ya decíamos esto alguna vez, que la mujer recién se da cuenta de que es bueno y que es malo, porque de hecho ella sabía lo que era bueno y lo que era malo. De hecho ella dice, no es así, lo que tú dices no es cierto, pero a pesar de que dice eso, pues ella va dando ciertos pasos como para meterse, digamos, a la boca del lobo, porque pues tenía algo que es el libre albedrío que Dios no nos ha quitado, y pues a diferencia de muchos, nosotros tenemos esa capacidad de decidir. Por lo tanto, en este tiempo nosotros tenemos que ver qué voces vamos a hacer caso, qué voces están hablando a nuestro oído, y nosotros tenemos que empezar a discernir bien sobre las voces que están a nuestro alrededor y entender bien cuál es la voz de Dios. Recordemos que las ovejas oyen su voz. ¿Y eso qué significa? Que toda oveja conoce quién es pues su buen pastor. Y el buen pastor es Yeshua. Entonces, cada uno de nosotros debe aprender a agudizar los oídos, pero esencialmente para obedecer a Dios. Normalmente uno de los problemas que tenemos todo el tiempo es que pues tenemos los oídos como que agudizados, pero para escuchar a otro, que siempre anda hablando, que siempre anda diciendo. No creas que las cosas que pasan en tu casa son así por así. Pues hay muchas veces que viene una intervención, digamos, de parte de Hasatán, que viene a decirte muchas cosas, y pues muchas personas conversan con eso. Porque aunque no lo estén diciendo de manera personal, pues están hablando con eso. Por eso es que tienen muchos pensamientos propios, pensamientos que están en contra de la palabra de Dios, y que a este tiempo nosotros tenemos que aprender a deshacerlos, a quitarlos. Bueno, sí, tenemos que cambiar ese tipo de pensamientos, ese tipo de cosas que tenemos tanto en la cabeza, porque al final terminamos hablando nosotros mismos. Y si bien podemos ver varios ejemplos de eso, porque Saúl era alguien que hablaba con él mismo, hacía conversaciones en su cabeza, es más, se decía a sí mismo ciertas cosas, y este es un gran problema, porque al final, cuando empezamos a hacer ese tipo de cosas, terminamos dándonos la razón nosotros mismos, y ahí cometemos grandes errores, porque nos metemos cada tipo de ideas y empezamos a pensar, a veces nadie te quiere,
Sí, nadie me quiere y mejor cómete un gusanito. Sí, mejor me como 2 gusanos. Y hacemos macanas, hacemos sonceras porque tenemos conversaciones que están fuera de la palabra de Dios. El problema es que estas conversaciones se van a reflejar en nuestra vida. Estos pensamientos que tenemos cada día, porque todos entendemos que los pensamientos, la mente es algo que no se detiene, ni siquiera mientras dormimos, nunca se detiene. Es decir, es un caudal, es un río que simplemente corre. El problema es con qué tipo de agua corre ese río que tienes en tu mente. Porque si empieza a correr mentiras, si empieza a correr celos, si empieza a correr pornografía, lujuria y todo ese tipo de cosas, entonces, ¿cómo te imaginas que va a desbocar ese río? Y ese es un gran problema porque son cosas que nosotros permitimos que estén en nuestra cabeza. Y lo peor es que no hacemos nada, simplemente nos dejamos llevar por esos pensamientos, los abrazamos, los aceptamos y es más, nos lo decimos a nosotros mismos y hacemos cosas que de verdad están muy fuera de la palabra de Dios. En lugar de eso, deberíamos agarrar cosas que son buenas, cosas que vienen de Dios, cosas que Dios mismo nos dice a través de su palabra, y tendríamos que hacer que esas cosas estén en nuestra mente y ya no conversar con nosotros mismos. Tenemos a alguien con quien podemos conversar y ese es el Espíritu Santo. Contarle a Él todas esas cosas que están en nuestra cabeza, preguntarle todas esas ideas, todas esas dudas que tenemos, pero ya no hacer una vida simplemente con nosotros mismos. Eso es tan cierto porque pues nosotros no deberíamos tener ese tipo de conversaciones y especialmente con nosotros mismos. Si nos podemos ir a Efesios 5, pues tal vez leer desde el 5 vamos a ir viendo algunas cositas que nos dice la palabra y nos dice lo siguiente. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Fíjense que pues aquí nos está diciendo cosas muy importantes: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pues nos está hablando de cosas, aquí está hablando otra vez de palabras. ¿Qué tipo de palabras? ¿Serán las palabras que nosotros tenemos, palabras deshonestas? Pues yo creo que hay que pensar en lo que hablamos y lo que nos decimos cada uno, porque pues aquí está siendo muy específico en decir que no existan palabras deshonestas, que no existen truhanerías, que no existan pues necedades. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿De qué vamos hablando? Cuando vemos pues la versión Kadosh, fíjense que lo que dice es lo siguiente: también fuera de lugar, en el versículo 4, están las obscenidades. ¿Cuáles son esas palabras deshonestas? Las obscenidades. Qué interesante. Y a veces, bueno, pensábamos que esta parte se refería simplemente a decir mentiras, pero al decir obscenidades creo que engloba las cosas mucho más allá, porque a veces creo que estamos acostumbrados a hacer bromas que son bastante vulgares, ideas así, incluso miradas que son obscenas, podríamos decir, y tantas cosas que en realidad tal vez a veces no lo decimos, pero sí están en nuestra cabeza, sí están en nuestra mente, y cosas así tenemos que empezar a quitarlas. Por eso es que Pablo dice: ni se mencione, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y es la verdad, son cosas que tenemos que quitar, esos chistes, esas conversaciones que tienen doble sentido, tantas cosas a las que
simplemente nos hemos acostumbrado porque hemos crecido así y lo ponemos como excusa porque creemos que es normal. Y lamentablemente hemos crecido en una sociedad que tal vez todo esto sea normal, pero nosotros tenemos que ser diferentes, como Dios quiere que seamos, como a nosotros nos conviene, porque eso es lo que Pablo nos recomienda. Eso es lo que no solamente Pablo nos recomienda, ¿no? Si bien lo ha escrito Pablo, pues esto es guiado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, pues son cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta. Entonces nos decía, pues precisamente que no se encuentren obscenidades. Y pues yo creo que ese punto es muy, pero muy importante porque actualmente se ha como que legalizado, digamos, hablar de, pues, de chistes incluso de segundo sentido, de una serie de cosas que pues no están acorde a la palabra de Dios, que son pues cosas, son palabras deshonestas, así como las decimos, son obscenidades, son cosas, pero que a la gente le parece bien, o sea, y es más, pues que ocurre que en algún lugar, incluso fuente de trabajo, se empieza a contar este tipo de cosas y se ponen a reír. Y yo creo que pues nosotros, siendo la sal y la luz del mundo, deberíamos pues evitar todas estas conversaciones, deberíamos quitar toda palabra pues deshonesta, porque pues no es acorde a lo que está diciendo la palabra de Dios y pues nosotros tenemos que ser los primeros en cortar estas cosas, pero sí, somos nosotros los que se ríen, los que pensamos que pues así debería ser, pues tenemos serios problemas. Y cuando dice ni truanerías, pues la palabra que aquí está, pues en la versión 14 dice: también fuera de lugar están las obscenidades, habladurías estúpidas y lenguaje grosero. Más bien deben permanecer dando gracias. Entonces hay que reemplazar, hay que quitar estas cosas, hay que quitar las palabras obscenas, hay que quitar pues las necesidades, las truanerías. O sea, cuando decimos truanerías, pues estamos hablando, como decía, de lenguaje grosero, de habladurías estúpidas, de cosas como chismeríos y demás, que son necesidades que no convienen, y más bien lo que deberíamos hacer es ser agradecidos. Ser agradecidos. Y ahí a mí, bueno, me llama la atención porque si revisamos diferentes versiones, son varias, se ven las diferencias y no las vamos a leer, pero sería interesante verlo como una lista, todas las cosas que se mencionan. Por ejemplo, dice: no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. En otra versión dice: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En otra dice: tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares. Y creo que si escuchamos bien toda esta lista de cosas que está desglosada de todas las diferentes versiones que tenemos, podemos darnos cuenta que son cosas que sí hay en nuestra forma de hablar, que sí están presentes en nuestro día a día, porque si simplemente pasamos por la calle y escuchamos a algunas personas hablar o en el auto en algún lugar, son cosas que normalmente se están hablando. Y el problema es que cuando nosotros nos juntamos a veces con algunas personas, algunos compañeros de trabajo, de estudio, nosotros nos hacemos parte de ese grupo y seguimos la corriente con este tipo de conversaciones. Y no nos damos cuenta que estas cosas nos están contaminando y nos están contaminando la mente, porque tal vez pases de ese rato de conversación y simplemente te vayas y te olvides de todo. El problema es que son cosas que se quedan en tu mente, se quedan grabadas, permean tu corazón y somos afectados por todo este tipo de cosas y al final terminamos siendo igual que ellos. No entendemos que nos estamos alejando de Dios cuando somos parte de este tipo de conversaciones. Son cosas que, como bien decíamos, no se trata simplemente de quitarlas. Tenemos que cambiarlas. Tenemos que hacer cosas que sí nos convienen. Y aquí los ejemplos nos dice dar gracias a Dios, acciones de gracias, alabar a Dios. Y son cosas que tenemos que empezar a hacer en lugar de todas estas otras. Yo creo que pues una de las cosas que la mayoría de la gente no ve es ver lo que, pues más bien darse cuenta de lo que habla. Y yo creo que sería muy interesante que alguien pueda pues durante el día ir tomando nota de todo lo que va hablando. En realidad de todo lo que va pensando, qué son las cosas que están dentro de nuestra cabeza, en que vamos pensando todo el tiempo, qué son las palabras que hablamos.
pues uno de los detalles que yo sé, se nota, digamos, en la mayoría, pues, y ocurre en las familias, que por ejemplo no pueden hablar muchas veces las personas porque pues de lo que abunda en el corazón habla la boca. Por ejemplo, hay personas que pues andan tan centradas en su trabajo que pues uno para poderles hablar tiene que entrarse en el trabajo de la persona, no hay manera, porque de lo que abunda en el corazón habla su boca. Otras personas pues tienen, digamos, las palabras, digamos, todo lo que dicen quizás en una actividad que desarrollan, algún hobby o alguna otra cosa que pues les encanta, la política, por ejemplo, algunos, pues en otros casos hay un montón de cosas que siempre andan hablando y normalmente pues no se dan cuenta de algo muy importante, que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y básicamente lo que ha pasado es que ahí ya las conversaciones que he estado escuchando que vienen de afuera han terminado por ocupar un lugar importante. O sea, pues básicamente pues toda la mentalidad viene con ese pensamiento y ese es un verdadero problema. Y es un gran problema porque de verdad nos afecta tanto, son cosas que se van haciendo parte de cada uno de nosotros y al final terminas siendo como esas conversaciones que has tenido. Sigues ese mismo patrón de conversaciones que has tenido. Si es que estás acostumbrado a algún tipo de frases, eso es fácil de darse cuenta porque alguna vez en la casa alguien llegaba con alguna palabra nueva como expresión, por decir, cuando uno reacciona y dice, oh, qué macana, o oh, rayos. Y son cosas que se va contagiando, porque al final, si bien uno es el que empieza, muchas veces después de cierto tiempo todos terminamos diciendo esa misma palabra, se nos pega a todos. Son cosas que de verdad van quedándose dentro de cada uno de nosotros. Y si no lo paramos, si no le pedimos ayuda al Espíritu Santo para cambiar estas cosas, entonces vamos a seguir siendo parte de ese mismo molde. Eso es tan cierto que pues se contagia, ¿verdad? Que las palabras se van contagiando y no nos damos ni siquiera cuenta, pero pues de alguna manera, incluso recuerdo que mi mamá solía decir, has hablado con tal persona, y uno dice, pero ¿cómo se ha dado cuenta? Solamente por el tipo de palabras que una persona va diciendo, pues ya se contagia, se podría decir con todas las palabras, y empieza uno a tener lo mismo, ¿no? Básicamente. Y algo interesante es, en La Paz hay una expresión que se utiliza bastante y se le escucha en todas partes, que es cuando alguien dice algo llamativo, algo sorprendente o hace un chiste, la gente tiene la reacción y dice, ya, y es netamente paseño. En todos los lugares de La Paz se escucha eso. Y ha ido afectando tanto que ahora en Oruro hay lugares, hay grupos en los que se les escucha decir eso. Entonces, parte de una cultura, si bien son departamentos muy cercanos, tenemos culturas bastante diferentes, porque yo he tenido que cambiar algunas cosas al empezar a vivir aquí en Oruro, porque en La Paz hay cosas que son un tanto diferentes y son cosas que se han ido pegando, se han ido quedando. Incluso la forma en la que se llama el pan, por ejemplo, allá en La Paz, el pan paceño que le dicen acá es un marraqueta, pero al final cuando vas a la tienda y pides un marraqueta, nadie te va a entender. Y es algo que al final cuando yo voy a La Paz y pido pan, tengo que decir, véndame pan paceño, y allá no tiene sentido que digas eso, pero se ha quedado tanto, estoy tan acostumbrado a eso, que de verdad se ha quedado. Y cuando voy con esa frase, con ese nombre del pan, la gente allá no te entiende. Y eso es algo que, si nos ponemos a pensar en pequeños detalles, en cosas que parecen tan insignificativas, podemos ser tan afectados en todo este tipo de cosas. De verdad somos gravemente afectados y nos afectan, creo que en una manera en la que no nos damos cuenta, porque si ponemos el ejemplo de Adán y Eva, como lo habíamos visto al principio, esa pequeña conversación que han tenido, que seguramente no ha sido de un día, no ha sido una sola vez, seguramente han ido conversando por bastante tiempo, y al final ha desembocado en algo tan grave que ha sido ese distanciamiento total de Dios. Semejante distanciamiento de Dios, entonces pues en ese tiempo lo que tenemos que ver es con quién estamos conversando.
Ya decíamos, pues los monólogos pues siempre son afectados por cierto tipo de cosas que escuchamos y ya veíamos que pues nos copiamos de todas las palabras, pero no solamente son las palabras, sino pues muchas veces es la profundidad de las palabras, es lo que se tiene adentro y por eso es que las malas conversaciones pues corrompen las buenas costumbres. De hecho, hay conversaciones que realizamos, decíamos, de manera personal, pero también existen pues las conversaciones que se realizan con otras personas. Y eso corrompe todo. De hecho, pues podemos ver que gran parte de lo que ha pasado con la Casa del Norte es precisamente un resultado de las malas asociaciones que han ocurrido. Que pues podemos ver en la Biblia que han habido una serie de malas asociaciones que dan como resultado problemas pero tremendos, problemas muy muy graves, porque empezamos a ver que no se tenían buenas cosas y a consecuencia de eso pues la gente ha ido pecando. Hemos visto además que en toda la Biblia y cuando vemos a Israel, pues esas asociaciones malísimas han hecho que pierdan pero un montón de cosas, terribles cosas, por asociarse con gente que no debía, por hacer caso a gente que no debería y todo ha empezado con una conversación. Es cierto, hay muchas referencias en la Biblia y creo que una de esas cosas que ha afectado más a la caída de la casa de Israel ha sido la unión que ha habido entre Acab y Jezabel, porque ha sido, creo que ha sido la peor asociación porque entre ambos se han fortalecido tanto, se han empezado a decir todo tipo de cosas, seguramente incluso entre ellos se decían, se alababan, se halagaban entre ellos mismos y uno le complacía al otro y se daban sus gustos y lo peor de todo es que lo hacían todo esto muy muy lejos de Dios y eso está en Primera de Reyes, ¿no? Primera de Reyes, ¿verdad? Que existe esa mala asociación, especialmente entre Acab y Jezabel, pues un roto para un descosido, pero tremendamente, ¿no? Porque ahí vemos que dice Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y pues ahí está las malas conversaciones que tenían y pues una asociación tremenda que tenían precisamente entre Jezabel y Acab porque se ponían de acuerdo en cosas pero realmente malas. Realmente malas, esta es una de esas ocasiones en las que decide ir detrás de Elías después de todo lo que había pasado y pues la relación que tenían ellos pues es una relación pues muy tóxica, como diríamos ahora, demasiado tóxica, porque pues hay partes y podemos encontrar una parte en específico que por ejemplo pues había pasado con la viña de Nabot pues, precisamente, ¿no? Que había ocurrido pues varias cosas en la viña de Nabot y podemos ver ahí lo que había pasado. Primera de Reyes 21:1 dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él,
que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Yo creo que pues ya esta historia está pues muy, pero muy terrible, porque pues vemos que lo que habían hecho era algo tremendo. Aquí vemos ciertas actitudes entre Acab y Jezabel, que podemos ver la relación que ellos tenían y la maldad y lo que permiten, pues, o sea, lo que empiezan a hacer. Terrible. Realmente vemos cómo se acrecenta esto. Y es la forma en la que ellos conversaban, porque si lo vemos desde el principio, y algo interesante es que Nabot, hay que entender por qué es que no quería darle su viña, porque algunos dicen tal vez que malo, si es el rey, ¿por qué no le ha vendido su viña? Además, no lo estaba pidiendo que les regale, estaba dispuesto a comprarle. Algo que hay que entender es que Acab era un rey que estaba totalmente en contra de las leyes que había dado Jehová. Se había ido tan en contra que no le importaba nada. Él simplemente quería complacerse a sí mismo. Estaba tratando de adorar a todos los dioses que podía, y lo que menos le importaba en ese tiempo eran las cosas que Jehová había mandado. Incluso habíamos visto que hace un rato habían ido a matar profetas, habían ido a perseguir a todos los profetas que habían quedado de los levitas y tantas cosas. Entonces Acab era un rey que estaba en contra de Jehová. Y este hombre de la viña, Nabot, era alguien que sí creía en Jehová. Por eso es que la respuesta que le da es que no le daría ni loco. Ni loco le entregaría su viña, por más de que le pague todo el dinero que estaba dispuesto a darle, no le iba a entregar la viña. Y por eso es que la forma en la que le responde, no, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y es porque no estaba dispuesto a entregar algo que Jehová le había dado y entregárselo a Acab, a un rey que iba a echar a perder, que estaba echando a perder el reino de Israel. Y si vemos aquí, Nabot se rehúsa a tener una conversación perversa, se rehúsa a hacer tratos con alguien que no era de su mismo yugo, a diferencia de lo que pasaba con Acab y Jezabel, porque cuando Jezabel le ve triste, trata de complacerle, trata de darle su gusto, trata de sin importar lo que tenía que hacer, ella estaba dispuesta a complacer en todo lo que quería este rey Acab. Yo creo que pues en esta situación podemos ver algo muy interesante cuando vemos esto de las malas conversaciones. Y esa mala conversación pues la vemos específicamente con Acab y Jezabel. Fíjense que una conversación pues en realidad no solamente son las palabras, son las actitudes que uno pone, las cosas que uno va haciendo. Y aquí pues empezamos a ver las siguientes cosas. Empezamos a ver pues en el versículo 3 que dice, y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces vemos que en principio Nabot pues le dice, ¿no? Estas palabras le dice que pues Jehová le guarde antes de que le dé pues esta viña a Acab. Pero pues vemos entonces la actitud de Acab. Y vino Acab a casa triste. Fíjense esas actitudes. Y con eso está empezando a hablar, a casa triste y enojado. Dos reacciones que empieza a tener en el versículo 4. Viene a casa triste y enojado. ¿Por qué? Por la palabra que Nabot le había dado.
Y pues Nabot de Jezreel le había respondido y le dice, no te daré la herencia de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Quisiera que veamos este asunto. Acab estaba conversando y iba a conversar con su mujer, pero pues lo estaba haciendo de una manera, pues porque las conversaciones no solamente son palabras, son las actitudes. ¿Cómo está viniendo Acab? Fíjense, triste, enojado, cuando alguien no tiene algo que desea. O sea que pues no se le da el gusto, pues por ejemplo, pues podemos ver en los niños chiquitos esto normalmente, pero pues fíjense que hay personas que ya mayores tienen eso. Estaba triste, estaba enojado, y no solamente eso, sino que se había acostado a su cama y volvió a su rostro y no comió. De una actitud, pero pues de aquellas, ¿no? Y cuando su mujer ve eso, ¿no? Básicamente vino él, su mujer Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Entonces, fíjense que ahí ya estaban teniendo una conversación perversa porque el otro estaba haciendo un berrinche porque no le habían dado lo que quería y ella estaba para complacerlo. Cuando una mamá, por ejemplo, le da pues lo que quiere a su niño de alguna manera, pues imagínense qué tipo de comportamiento están teniendo. Yo creo que eso es terrible. Muchas veces, pues este tipo de asociaciones son tremendas. Porque aquí estamos viendo en un esposo y una esposa, pero vemos que alguien empieza a hacer un berrinche y le pregunta, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Y le empieza a contar, ¿no? Esto y esto me ha pasado, no me quiere vender la viña. Y ella le empieza a decir, no, pues yo voy a arreglar esto. Y fíjense qué bonita manera de arreglar de Jezabel, que pues lo que hace es, ya ahora, pues esta asociación maligna, se podría decir, esta conversación tan mala, empieza no solamente a quedarse en la casa real, pues en los reyes, se agranda. ¿Por qué? Porque van y mandan a los ancianos y escriban esto, proclamad ayuno. Y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que testiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo una calumnia. Estaban preparando algo que pues no estaba acorde a la voluntad de Dios. Y lo grave es que esta asociación pues se hace más grande. Tenemos primeramente a Acab, pero ahora tenemos a Jezabel. Ahora no solamente tenemos a Acab y a Jezabel, sino que tenemos pues a los principales del pueblo, ¿no? Ya tenemos a los principales y a los ancianos. Ya hay más gente involucrada, tenemos ancianos y principales. Y esta asociación no acaba, sino que pues se va haciendo más grande porque aparte ponen 2 hombres perversos. Y encima ponen a la multitud de gente. Para que veamos lo que puede hacer, pues esta mala conversación se va agrandando. Básicamente todos ellos terminan matando a Nabot y terminan pecando, y no solamente pecan ellos, sino pues peca todo el lugar, todos ellos. ¿Por qué? Porque pues hacen una maldad muy grande sobre Nabot, y ahí vemos que asociarse de esa manera es terrible. ¿Acaso los ancianos no podían decir nada? ¿Acaso los ancianos no podían oponerse? No, pero pues ellos querían seguirle la corriente, querían hacer lo que decía el rey, quizás por no poner en peligro el lugar que tenían, o qué sé yo, o por no ponerse en peligro ellos. Pero vemos aquí otra vez que esta mala asociación pues poco a poco se va aumentando, y tenemos un montón de gente que se va en contra de Nabot. Y ese es el problema, van arrastrando a más y más personas dentro de esa complicidad, de esa conversación que habían tenido, porque terminan afectando a los ancianos, a los príncipes, terminan incluso trayendo testigos falsos. Y cada vez esto va creciendo, se hace cada vez, empieza a podrir cada vez en muchas más personas, y no sabemos exactamente el número de cuántas personas estaban, pero está hablando de ancianos, está hablando de príncipes, está hablando de testigos. Y prácticamente hacen todo un complot simplemente porque habían tenido una mala conversación, una conversación corrompida dentro de su casa. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Bien lo decías, Amparo, muchas veces pasa eso en la casa. Hay alguien que quiere algo, quiere alguna cosa, y a veces el papá está dispuesto a dársela simplemente porque no quiere que llore, o porque no quiere que haga un berrinche, o porque no quiere que salte y reclame. Para mantenerlo callado le da cualquier cosa. Y aparte, creo que esto sucede más cuando está rodeado de personas, cuando está en otro lugar, está en otra casa. Lo que hace es darle su gusto,
para que supuestamente no le haga quedar mal y aparente ser un hijo educado. Y este es un gran problema porque a la larga no sabe lo que está provocando. Y lo peor de todo es que cuando está en su casa, cuando están solos, simplemente tratan de solucionarlo esto con golpes o con gritos. Y no entienden que hacer esto, ser parte de esa mala conversación, ser parte de este tipo de conversaciones, al final terminan creando un problema como el de Acab. Y no entendemos que este tipo de cosas tienen que solucionarse como Dios lo dice, como Dios lo indica, y eso es preguntándole al Espíritu Santo, preguntándole a Él qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir, o simplemente podemos hacer como lo que ha hecho Nabot, no ser parte de esa conversación, no darles lugar. Y aunque nos cueste la vida, tenemos que entender que no podemos ser parte de ese tipo de conversaciones. Qué importante es esto, no ser parte de conversaciones malignas. Pues aunque le haya costado la vida a Nabot, yo creo que es tan importante que nosotros veamos qué conversar, cómo conversar y con quién hacerlo, porque pues de poquito en poquito uno va haciendo un montón de cosas que de verdad puede traernos pues un mal resultado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta con quién conversamos. Y fíjense que pues a mí me llama la atención un personaje que pues aún en estado de ebriedad pues decide no ser partícipe de una conversación, de no ser partícipe, digamos, de lo que tenía otro, y pues igual que a Nabot le cuesta la vida, pero pues no se contamina, no se contamina. Y me refiero pues a Urías, ¿no? Y cuando empezamos a hablar acerca de Urías, pues algunos tal vez no saben quién es, pero pues resulta lo siguiente: cuando David había cometido un pecado muy grande, él había pues básicamente había mirado por la terraza, por la ventana hacia la terraza, había visto una mujer que no era de él y pues había traído una mujer casada, se había acostado con ella, había tenido un niño y pues no sabía qué hacer, estaba en pleno pecado porque ya iba a ver el bebé. Entonces pues se le ocurre una genial idea y dice, bueno, pues ahora tráiganme al esposo. ¿Y dónde está el esposo? Pues es uno de los valientes guerreros de David. Y él dice, uy, ¿y ahora qué hago? Entonces tráiganme al esposo. Y él permite, pues, o más bien pide que le traigan al esposo para que, pues, estando ya ahí el esposo, lo que, pues, vaya a hacer es decirle, bueno, pues, quiero que vayas con tu mujer, que descanses un poco, y pues acusarle, ¿no? Y después decir que el bebé era 7 mesino. Esa era más o menos la idea que tenía David. Pero pues en medio de eso trae a Urías, pero Urías resulta que pues le dice que no iba a hacer tal cosa, ¿no? Urías el eteo era pues, o sea, las cosas diferente, y él no quiere participar pues de ese tipo de conversaciones básicamente. Y lo que le dice, no, pues yo no puedo estar haciendo cosas descansando cuando todos los demás están en plena guerra, no, yo no voy. Entonces, pues David lo que hace es, dice, si este no va sano, pues que vaya borracho. Y hace lo necesario, digamos, para emborracharlo, pero pues él ni así termina siendo, porque tenía integridad, porque sabía lo que hacía. Y aunque le cuesta la vida, pues podemos ver que hay personas que de verdad son íntegras, que hay personas que deciden hacer lo recto delante de Dios. Y yo creo que a esta altura hemos olvidado que es tan importante pues permanecer de acuerdo con Dios, hacer la voluntad del Eterno antes que hacer nuestra voluntad. Y eso es importante porque Urías seguramente tenía ya conversaciones con el Espíritu Santo, seguramente hablaba ya con él. Por eso es que cuando llega el momento en el que se le propone una conversación que ya no era parte de la voluntad de Dios, él simplemente decide no ser parte de eso, no ser parte de ese plan, de esa idea que tenía, y ni siquiera tenía la intención de traicionar a su rey, a su nación, a sus compañeros que estaban en la guerra. Es algo que Urías lo tenía bien claro. Por eso es que cuando dices que ni siquiera estando en estado de ebriedad era capaz de romper, de corromper eso que había aprendido. Y eso es algo que tenemos que aprender cuando de verdad comencemos a tener conversaciones buenas, conversaciones rectas, conversaciones que estén dentro de la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a ir aprendiendo todo eso y va a ser muy difícil después tolerar una conversación así. Yo sé que tal vez alguna persona ya
cuando va a un grupo de personas que tienen una forma grosera de hablar, una forma obscena de hablar, a veces uno se siente incómodo, a veces es difícil saber qué decir, o simplemente uno prefiere quedarse callado porque no encajas, ya no eres parte de esa conversación, esa conversación simplemente te es desagradable, porque ya tu forma de hablar ha cambiado, ya tu forma de relacionarte con las personas es diferente, y cuando Dios te empieza a transformar ya no vas a poder encajar en esos grupos, ya no vas a poder ser parte de esas conversaciones, y es lo que le había pasado a Urías. Definitivamente eso le había pasado a Urias y pues con todo y todo pues no logra David que pues él vaya a hacer lo que él quería. Entonces nos damos cuenta que pues es muy importante las decisiones que tomemos. Normalmente cuando por ejemplo un hijo pues hace algo y hace algo malo, pues las mamás o los papás dicen, no, mi hijito no. Mi hijito siempre quiere hacer buenas cosas, pero pues le están acusando. Sus amigos son los que le influyen. Ellos siempre me lo llevan a mi guaguita a otro lado. Y pues no es tanto así, ¿no? Y podemos ver ahora que, como decías, pues parte de corromperse es porque desde adentro sale algo que pues hace contacto con otra cosa y pues termina corrompiéndose básicamente. Es que hay una reacción, lo decíamos al principio, cuando algo te influye y de verdad afecta dentro de ti, se provoca esta reacción y al final termina siendo parte de todo eso. Porque podemos ver, hay otros ejemplos de otros metales que por más de que los metas al agua, los hagas remojar y los dejes todo el tiempo en el agua, nunca se van a oxidar, porque ya no tienen esa cosa dentro de ellos, ya no hay una reacción que pueda afectarles dentro de ellos, porque ya su forma, su esencia ha cambiado, es completamente diferente, y es algo que Dios está trabajando con nosotros. Y si ahora lo mencionamos es porque Dios todavía quiere pulir cosas que tenemos así en nuestras vidas. Y esto no pasa simplemente con otras personas, lo habíamos dicho bien al principio, pasa muchas veces dentro de nuestra cabeza. Somos nosotros mismos los que tenemos conversaciones de ese tipo. Nos hablamos a nosotros mismos y nosotros nos incitamos a hacer cierto tipo de cosas. Nosotros tratamos de hablarnos y de mostrarnos cosas que sabemos que están mal delante de Dios, y son cosas que ya tenemos que quitarlas, tenemos que cambiarlas. Ya no podemos ser tolerantes a este tipo de cosas, porque a la larga nos van a traer muchos más problemas. Y nosotros no queremos tener más problemas. Pero pues bueno, vamos viendo que hay conversaciones que son terribles, que vienen a nuestra vida y que de repente nos pueden llevar a lugares que no imaginábamos. Pues hay uno que pues nos comenta en Proverbios 5:1 que dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Escuchemos esto, porque, vuelvo a leer, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Terrible, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. De verdad que pues aquí empezamos a ver los asuntos más de cerca, digamos, de las conversaciones. Me llama la atención muchísimo que dice los labios de la mujer extraña destilan miel. O sea que pues esas conversaciones parecen muy bonitas, parecen muy lindas, y su paladar es más blando que el aceite. O sea, son palabras muy dulces, pero pues el resultado es realmente terrible. Y eso es cierto, porque tal vez esas conversaciones, ese tipo de cosas, ese tipo de chistes, ese tipo de groserías, tal vez en un principio parecen agradarte, parecen divertidas, parecen cosas que te mantienen alegre, que te ayudan a desestresarte, y muchas veces tenemos esa percepción. Pero aquí lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la palabra de Dios, es que su fin, si bien tal vez lo disfrutes al principio, su fin va a ser amargo. Y al final vas a terminar descendiendo a la muerte, que es lo que está diciendo. Y es lo mismo que le ha pasado a Adán y Eva, porque por ese tipo de conversaciones
terminan perdiendo la vida, terminan lejos de Dios y creo que eso ha sido lo peor, lo que les ha afectado más que cualquier otra cosa, ha sido ya no tener una relación con Dios. Y este tipo de conversaciones, este tipo de pensamientos te quitan esa relación con Dios, te alejan de Dios tanto así que ya no puedes estar delante de Él, ya no puedes tener una conversación normal. Simplemente cualquier tema que entables, cualquier otra cosa que quieras, sobre la que quieras conversar, va a terminar llevándote a este tipo de caminos y no vas a poder tener una relación con Dios. Y eso es lo más duro, yo diría, de todo esto, no poder tener una conversación con Dios porque pues recordemos que Dios es santo. Y pues nada inmundo va a estar, digamos, delante de Él. Y pues cuando nosotros dejamos que, como tú decías, diferente tipo de conversaciones estén, pues no nos va a dejar pues seguir, digamos, con todo esto. Por lo tanto, cuidemos nosotros mucho con quién hablamos, que están escuchando nuestros oídos y que no nos quedemos pues en malas cosas, que no nos quedemos en todo lo que nosotros pensamos y que no actuemos de acuerdo a nuestra vista. Yo creo que es tan importante el día de hoy reconocer las voces que estamos escuchando, y es interesante que nuestro oído sea pues tan fino para obscenidades, como decíamos, para cosas malas, para quizás para la autocompasión, para todas estas cosas, pero pues que no sea de la misma manera para las cosas que deberían serlas, o sea, como para escuchar al Eterno, porque recordemos que lo que nos dice la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros pues lo que tiene es que escuchar la voz del Eterno, escuchar la voz del buen pastor, y nuestro oído debería estar finísimo para escuchar la voz de Yeshua, pero no es así, está más bien finísimo para escuchar otra voz. Y esto también, como lo habíamos dicho alguna vez, algo que también afecta en este tipo de conversaciones o en este tipo de cosas que oímos es nuestra vista, son nuestros ojos, porque sabemos muy bien que la lámpara del cuerpo son los ojos. Es como una luz que puede iluminar tu camino si es que está en luz, porque si es que está en tinieblas también tus ojos te van a llevar por cualquier lugar. Pero de verdad, si consideramos hacer esto, hay un versículo interesante en Marcos 4:24 que dice: les dijo también, mirad lo que oís. Y eso es interesante porque con esa misma lámpara con la que puedes alumbrar todo tu cuerpo, de esa misma manera también tienes que alumbrar lo que estás escuchando. Es decir, todo lo que oyes también tiene que ser expuesto con la palabra de Dios, tiene que ser comparado con esto que nos dice Dios. No podemos simplemente escuchar y creer que nos va a entrar por un oído y se nos va a salir por el otro. No, todas esas cosas afectan a nuestros pensamientos. Las cosas que escuchamos, la mayor parte de las cosas que escuchamos se nos quedan. Creo que estamos acostumbrados a guardar, a aceptar con mucho más facilidad las cosas malas, las cosas negativas, las cosas que están en contra de la voluntad de Dios, porque después, a veces cuando recibimos algún consejo, simplemente lo ignoramos, porque son cosas que no nos gustan, que no nos parecen buenas, y decidimos escuchar lo que no conviene, y son cosas que tenemos que cuidarlas, tenemos que examinar bien, y hay un filtro interesante con el que podemos ver qué es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza. Si no me equivoco, está en Filipenses 4. En esto pensad. A ver. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Bueno, pues eso nos dice la palabra de Dios, y de verdad que cada uno de nosotros debería pues revisar, mirar lo que oye, porque aquí dice una palabra muy, muy tremenda, pues nos dice que si no miramos lo que oímos, pues porque con la misma vara vamos a ser medidos, ¿no? O sea, nos empieza a hablar acerca de eso. Pero lo que decías está en Filipenses 4:8, ¿no? Es cierto, es más o menos, no es más o menos, ¿no? En realidad es esto lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que tener un filtro en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. No es un basurero nuestra cabeza, no es un recipiente en el que la gente puede depositar lo que le dé la gana. No podemos nosotros exponer nuestra mente, nuestro corazón
a cualquier cosa, a cualquier conversación, a menos que de verdad te guste ser un basurero, a menos que de verdad quieras que tu cabeza sea un basurero. Y si es que no, si es que quieres hacer lo contrario, si es que quieres hacer lo que le agrada a Dios, hay que poner un filtro, hay que hacer que las cosas, que no entre cualquier cosa en nuestra cabeza, que podamos diferenciar, que podamos discernir las cosas que estamos escuchando, y si algo no conviene, simplemente hacerlo a un lado. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y sabemos y entendemos que aquí está yendo no simplemente a lo que escuchamos, a lo que hablamos, a lo que decimos, está penetrando hasta nuestra mente, porque de lo que abunde en nuestra mente, de lo que haya en nuestro corazón, de esas cosas vamos a hablar. Por eso es que no podemos permitir que cualquier cosa pase por nuestros oídos y llegue a entrar a nuestra mente. Esto es muy cierto, ¿no? Pues ocurre pues un asunto hace unos cuantos días, vemos lo siguiente, pues a una determinada persona pues empieza a barrer, digamos, un lugar, y pues viene el vecino y no sé por qué motivos, pero agarra la basura y lo pone, digamos, en el lugar donde ya está barrido. Pues otra vez limpia la basura, va a botarlo y resulta que vuelve a traer esta vez su alfombra y pues termina botándolo y otra vez vuelve a ensuciarlo. Y pues uno dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con todo esto? Bueno, pues que una persona puede enojarse, puede decir cómo es posible que me traiga toda esta basura, pero lo lógico es que lo primero que hace es agarrar la basura y botarla. No se va a quedar así con la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que uno hace, si alguien viene y te trae basura, ¿qué haces? Agarras la basura y lo botas. ¿Por qué? Porque nadie se va a quedar como basurero. Eso es lo que deberíamos hacer todos. Bueno, ya lejos de decir otra cosa más, digamos, lo que deberíamos hacer todo es eso. Si en algún momento, no sé si te ha pasado, pero pues alguna vez alguien ha venido y ha puesto en tu capucha basura, pues ¿qué haces inmediatamente? Pues antes de ver incluso quién era, agarras la basura y lo botas. No te quedes con la basura buscando quién, ¿no? Primero botas la basura. Porque si alguien te trae basura, tú tienes que botarla. Eso es lo que normalmente deberíamos hacer, pero pues hay muchas veces personas que deciden quedarse con la basura y deciden caminar por la vida con la basura y pues y siguen ahí acumulando más cosas. Y es más o menos como lo que podemos ver actualmente a la gente si le das un billete o si le alcanzas algún papel, algún documento, si estás haciendo algún trámite o por cualquiera sea este objeto que le vayas a dar a una persona, hay personas que lo primero que hacen es desinfectarlo y agarran el billete, que es lo que más creo que se usa en todos los lugares, y lo desinfectan de un lado, del otro lado, se desinfectan sus manos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a recibir a un virus, no quieren quedarse con ese virus, nadie lo va a tolerar, nadie va a decir simplemente, bueno, pues si está ahí, bienvenido. Nadie va a hacer eso, estaría loco si alguien hace eso. Es lo mismo con esto, o sea, si alguien te va a hablar y te va a decir cosas que no convienen, te va a hablar mal de una persona, te va a decir mentiras, te va a decir cosas sobre otras personas y cualquier otro tipo de cosas que son conversaciones que no convienen, ¿por qué te vas a quedar con eso? No deberías tolerarlas, deberías hacer lo mismo que haces con los billetes, desinfectar todas esas cosas. Hasta a veces da ganas de desinfectarles la boca a algunas personas, pero claro, no debemos hacerlo, pero da ganas. Y son cosas que tenemos que cuidar, así como nos cuidamos tanto de no estar contaminados con un virus. De igual manera tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro espíritu, porque si bien esto no simplemente nos va a provocar una muerte física, esto nos va a separar de Dios, que es la peor muerte. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer nosotros viendo este asunto? Si alguien viene con algo, algún pensamiento viene a tu cabeza, si ese pensamiento, pues resulta que no es verdadero, no es honesto, no es justo, no es puro, no es amable, no es de buen nombre, no tiene ninguna virtud, no es digno de alabanza. Entonces, ¿qué haces con ese pensamiento basura ahí en tu cabeza? Si tanto te afecta, digamos, lo que pues viene de afuera, pues cuanto más estas cosas que están en el pensamiento. ¿Qué debemos hacer con ese tipo de pensamientos? Botarlos, sacarlos fuera.
Por eso Filipenses 4:8 creo que es uno de los versículos que mejor yo le diría el versículo antivirus, que de verdad nos permite pues tener una serie de filtros que no nos deja pues pensar en tonteras, pero normalmente en qué andamos pensando todo el tiempo, ¿qué es lo que pensamos? Tal cual pensamos, tal cual somos. Y hay cosas que nos encanta pensar, entonces pues a este tiempo nosotros tenemos que quitar esos malos pensamientos, porque pues en realidad son conversaciones con uno mismo, y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si de repente, por ejemplo, tú te sientes solo o te sientes pues como que deprimido, pues eso será verdadero, será honesto, será amable. ¿Tú para qué piensas de esa manera? Yo creo que hay que aprender pues a cambiar los pensamientos y entender que pues deberíamos tener, como en algún momento leíamos, acciones de gracias en el pensamiento. Yo creo que muchas de estas cosas suceden precisamente por eso, porque somos desagradecidos, porque todo el tiempo andamos quejándonos, queja y queja. Entonces somos amargura pura a veces, y tenemos un problema tan serio en eso que no podemos pensar bien y estamos corrompiendo cosas que Dios quería que pongamos de otra manera. Yo pienso en este tiempo que necesitamos cambiar este asunto, pero pues de raíz, porque si no hacemos eso vamos a corromper todo. Resulta que pues el pensamiento es tan grave porque es una conversación con uno mismo, que pues de lo que pensamos hablamos, de lo que pensamos decimos, tal cual hablamos, tal cual va a ser nuestra realidad, y eso es lo que vamos a cosechar a la larga. Entonces es tan necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Si cambiáramos nuestros pensamientos, pues las cosas serían totalmente distintas. Y eso es algo que tenemos que cambiar, no simplemente lo que escuchamos, lo que pensamos, también lo que nosotros decimos. Cuando vas a contarle algo a una persona, cuando vas a hablar algún tema con alguna persona, también tienes que aplicar este filtro. No puedes permitir que cosas así salgan de tu boca. Cuando vas a hablar con alguien, tienes que decir cosas verdaderas, y no que estén de acuerdo a lo que tú crees que es verdad, sino de acuerdo a lo que está la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Si vamos a decir cosas honestas, si vamos a decir cosas justas, si vamos a hablar de cosas puras, de cosas amables, si vamos a hablar de cosas que tengan buen nombre, si lo que vamos a decir tiene alguna virtud, si hay algo que sea digno de alabanza, todas esas cosas también tienen que salir así de nuestra boca, porque si nuestros pensamientos tienen ese tipo de filtros, también nuestras palabras van a tener ese filtro. No podemos simplemente ir a decir las cosas que nos den la gana, o empezar a hablar chismes, o hablar o murmurar contra las personas, o empezar a hablar mentiras. Ya no podemos permitir que haya ese tipo de cosas en nosotros mismos, porque si vemos este tipo de conversaciones, este tipo de palabras, este tipo de pensamientos, no solamente nos van a dañar a nosotros, también van a dañar a las demás personas, y vamos a empezar a afectar muchas más personas de las que creemos, y al final vamos a terminar alejándonos no solo nosotros de Dios, vamos a provocar que mucha más gente pueda estar lejos de Dios. Uy, eso es grave. Ya veíamos que pues se corrompe todo alrededor, se va corrompiendo muchas cosas alrededor nuestro, pero pues hay algo en lo que quisiera poner énfasis. Cuando empezamos a decir todo lo verdadero, todo lo honesto, de repente hay quienes empiezan a poner su propia medida. Estamos diciendo esto de acuerdo a lo que dice Dios, a la palabra de Dios. Todo pensamiento debe ser confrontado con la palabra de Dios, y a partir de eso ver pues las cosas que se tienen que ver, porque pues resulta que a nosotros nos encanta pues a nosotros tener la razón, y ocurre esto, que pues cuando nosotros queremos tener la razón pues tenemos un serio pero serio problema. ¿Por qué? Porque pues no está bien, digamos, no podemos avanzar. Por eso es que cuando leíamos este asunto y decíamos todo lo honesto, todo lo verdadero, no de acuerdo a lo que uno piensa, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay un ejemplo pues básico, digamos, de ver este asunto y ver de cómo a veces nosotros nos ponemos en esta línea de querer tener la razón. Y a mí me encanta pues el clásico de una pareja, ¿no? Resulta que la mujer se levanta, y pues se levanta, y al levantarse pues ve y resulta que su cepillo de dientes está usado. Entonces dicen, no puede ser, ¿cómo es que mi cepillo de dientes está usado? Va donde el esposo y le dice, querido, te has usado mi cepillo de dientes, no es posible, yo quería ese cepillo de dientes. Y su esposo le mira y le dice,
bueno, pues no, es que de mí era ese cepillo de dientes, no, de vos era el rojo, no, de mí era el rojo, de ti era el rojo. Y pues la conversación va más allá, entonces cada uno queriendo tener la razón, para cada uno, en su interior, pues la verdad estaba en cada uno, ¿no? Según ellos. El asunto es que va aumentando el problema a tal punto de llegar, pues no, que no sabes pues sacar bien el colino, que la pasta dental no está bien sacada, que es tu culpa, no es mi culpa. Avanza más el asunto y empieza, bien me decía mi madre que no me case contigo. Y el otro pues empieza a meter ya el asunto, tu madre nunca me quería, y la otra con mi madre no te metas. Y entonces una serie de problemas que ya el asunto se vuelve tan pero tan serio que ya terminan peleándose, se acuerdan de todo lo que había pasado, de por qué no tenían que estar con todo por un cepillo de dientes. Va aumentando este asunto, pero tan grande, que ocurre que pues se vuelve tan tremendo y tan difícil que al final pues termina diciendo, ya esta noche no duermes en mi cama, y le bota a la mujer, ¿no? Y le dice, te duermes en el sillón. Entonces así van por días renegando, cada uno pensando que tenían la verdad, cada uno pensando que pues era lo que ellos pensaban y todo. Pero pues ya después de unas 2 semanas de dormir en el sillón, el esposo piensa un día y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Me estoy doliendo la espalda, hace días que no como bien, estoy mal, pero ¿qué cosas que estoy haciendo aquí? Entonces va y le dice, querida, la verdad es que no sé si era tu cepillo el rojo o el mío. Perdón, la verdad es que ni siquiera me acuerdo cuál era el cepillo ni por qué era. Y pues, y termina, digamos, el asunto, pero después de 2 semanas de haber vivido una completa guerra en casa. Y pues cuando vemos eso nos ponemos a pensar si realmente nosotros entendemos en qué pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues muchas veces tenemos un problema muy serio. Pensamos que nosotros estamos en lo correcto, y cuando decimos lo verdadero, no nos referimos a lo verdadero de parte de nosotros, sino a lo que Dios dice que es verdadero. Si uno no está seguro de algo, no asegures lo que no estás seguro. No hagas más escándalo de lo que deberías hacer si no sabes qué exactamente es. Hay cosas que a nosotros nos parecen justas y decimos esto es así, pero pues para Dios es como trapo de inmundicia. Y el estar en pleitos, el estar en discusiones, el estar mostrando la jeta todo el día, el estar pues así, pues haciendo un escándalo en la casa y de repente dar maltrato a los niños, todo eso, pues eso no es ni verdadero, ni justo, ni hablable, ni de buen nombre, ni de virtud alguna. Pues lo único que demuestra todo eso es que los pensamientos son pensamientos de puro egoísmo y no reflejan el amor de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? No ver lo que nosotros pensamos que es verdadero, sino que pues remitirnos a la palabra de Dios y ver qué dice en la palabra de Dios. Si uno de nosotros en cualquier discusión simplemente se pusiera ni siquiera del lado del otro, sino en un estado neutro de decir, quizás yo tengo la culpa, quizás de verdad pues el cepillo rojo es mío, les aseguro que el Espíritu Santo convencería a la persona que se ha equivocado de verdad, y pues este asunto se arreglaría de veras, ya sea un cepillo, ya sea cualquier cosa. Pero pues nosotros estamos tan mal acostumbrados a pensar mal, a tener pleitos en el corazón, a vivir de una manera tan diferente, que no entendemos que deberíamos en todo momento pues pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a pensar, que nos ayude a entender todo esto, que nos ayude a sacar todas estas cosas y que de verdad pensemos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, no de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es así, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a lo que el Eterno dice. Si entendemos eso, pues vamos a ver que Dios tiene pues muchas cosas para nosotros, y vamos a pensar diferente y no vamos a quedar corrompidos. Pues creer que nosotros estemos seguros de algo y pensar que por eso podemos tener, pues no es otra cosa sino orgullo. Y en este tiempo necesitamos cambiar esa forma de pensar, cambiar eso y aprender a que pues la medida que vamos a tener pues no es la nuestra, sino es la del Espíritu Santo, la medida de Dios. No permitamos que nos corrompamos. Normalmente día a día nos vamos corrompiendo por estas cosas, y no debiéramos ser así, sino que debiéramos ser pues la sal y la luz del mundo. Si uno empieza a cambiar la forma de pensar de esa manera, pues las cosas ocurren y de verdad el Espíritu Santo transforma. Pues hay una historia más que me encanta, y recuerdo que hace tiempo
pues la decíamos, mi mamá, recuerdo que en alguna ocasión pues veía como mi hermanita había pateado a mi hermano y pues le dice, pero no le patees, y mi hermana dice, no, pues no le he pateado. Pues la reacción de cualquiera hubiera sido, pero le has pateado, yo te he visto, y hubiera sido un escándalo de aquellos, pero pues mi mamá en ese momento dice, pues tal vez yo me he equivocado. Y sé, quizás yo me he equivocado, ese poner que no es lo que uno piensa como verdadero, sino que ese poner en duda, digamos, incluso lo que uno tiene ahí y decir, pues no sé, Señor, Dios mío, perdón, tal vez he visto mal, no he visto las cosas. En cuanto ella hace eso, mi hermana empieza a decir, sí, yo verdaderamente yo le he pateado y se arrepiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a actuar. Entonces mi mamá se da cuenta y dice que eso no se hace y empieza una transformación y empieza un arrepentimiento y en el lugar hay paz y armonía y se arregla todo. Pero pues normalmente esta historia generalmente en las casas no acaba así. ¿Por qué? Porque normalmente uno arranca con lo suyo, arranca con pensar como uno quiere y dice, pero esto es así, y cree que uno tiene la razón y se hace como juez. Y pues por eso Mateo, cuando leíamos el libro de Mateo, pues dice algo muy interesante, dice, mirad lo que oís. Pues en ese momento, pues lo que mi mamá estaba haciendo, estaba viendo, estaba poniendo a prueba, digamos, lo que oía, estaba tomando atención en lo que oía. Y porque con la medida con que medís, os será medido, y ella pues lo que había hecho es arrepentirse y decir, probablemente yo estoy mal, y eso ha dado lugar a que la otra persona se arrepienta. Y pues por eso dice, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Entonces pues ha sido añadido porque ha habido arrepentimiento de parte de mi hermana y la historia ha sido pues felizmente contada. Pero si hubiera sido otro el asunto y hubiera oído otra cosa, pues con ese mismo medido hubiera sido oído. Entonces normalmente, por ejemplo, los papás quieren que les hagan caso, entonces les dicen, pero no haces caso, y siguen regañándole. Cuidado, porque pues lo mismo va a ocurrir. Y pues normalmente los padres que tienen hijos tercos es que también pues tienen hijos tercos. Si también uno pusiera el oírle a Dios y oírle al Espíritu Santo, pues eso cambiaría la historia con los hijos. Yo creo que ya nos pasamos, Daniel, tus palabras finales. Bueno, sí, eso que dices es muy cierto, porque así como cuando permitimos que estas malas conversaciones nos corrompan, acarrea bastantes problemas, tenemos bastantes consecuencias, como veíamos el caso de Acab. Lo mismo pasa cuando decides tener buenas conversaciones, cuando decides permitir que el Espíritu Santo te convenza de todas estas cosas, que Él mismo sea el que ponga el filtro en tu cabeza, en tu corazón, en tus pensamientos. Esto también acarrea buenas cosas, porque el reflejo de las conversaciones que tengas, que el reflejo de los pensamientos que tengas se va a ver en la forma en la que vas a tratar a las demás personas. Si de verdad te estás teniendo buenas conversaciones, buenos pensamientos, si de verdad le haces parte de tus pensamientos al Espíritu Santo, si de verdad tienes conversaciones con Yeshua, tienes conversaciones con Jehová, Él va a hacer que esto sea un reflejo en la forma en la que vas a tratar a las demás personas. Vas a empezar a hablar con gracia, vas a empezar a hablar con verdad, con honestidad. Todo esto va a ser un fruto, va a ser un reflejo de lo que has llenado tu corazón, y el Espíritu Santo mismo va a ser el encargado de guiarte, de encaminarte, de ayudarte a hacer que todas estas conversaciones se multipliquen, como lo mismo que pasa con los pensamientos. Cuando permites que los pensamientos de Dios estén en tu mente, que son pensamientos buenos, que son pensamientos verdaderos, que son pensamientos honestos, justos, puros, amables, son de buen nombre, si permites que esos pensamientos de Dios estén en tu mente, que son pensamientos que si pasan este filtro, se van a multiplicar dentro de ti, y eso va a hacer que refleje en tus conversaciones, en tu trato a las demás personas. Ya no vas a seguir lastimando a las personas, ya no vas a seguir teniendo este tipo de conversaciones corrompidas, y son cosas que Dios nos está ofreciendo. Nosotros, si aceptamos que Él sea parte de nuestra vida, si aceptamos que Él sea parte de nuestros pensamientos y de todo nuestro ser, de cada cosa que vayamos a hacer, que vayamos a decir, que vayamos a pensar, Él nos va a ayudar a cambiar todas estas cosas. Él nos va a ayudar. La única persona que nos va a poder ayudar es el Espíritu Santo, pero la decisión es tuya. Así que en esta noche, y ahí donde estás, pues agacha tu cabecita y vamos a orar. Padre amado, Padre bendito del cielo, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, hablar de tu palabra, hablar de tus cosas, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que en este tiempo, pues, pensamos mal, Señor.
El día de hoy hemos visto, Señor, que las malas conversaciones de veras que corrompen las buenas costumbres. No nos habíamos dado cuenta, Señor, cuánto tiempo andamos conversando, Señor, y ni siquiera pues nos damos cuenta de cuánto tiempo conversamos con nuestro razonamiento, con nosotros mismos. Y el día de hoy nos empezamos a dar cuenta que pues muchos de nuestros pensamientos provienen pues básicamente de hablar como la mujer de Adán con la serpiente. No nos hemos dado cuenta cuántas veces hemos hecho caso a sus palabras. Y pues durante mucho tiempo hemos estado en tal situación que no te ha agradado, que no ha hecho lo que debería hacer, que pues hemos estado actuando de manera desagradecida, sin entender las cosas que tú tienes. Y las malas conversaciones de verdad han corrompido nuestras buenas costumbres. Muchas veces estamos llenos de tantas cosas, papá, en nuestros pensamientos, porque no hemos cuidado los pensamientos, papá. Pensamos y actuamos como queremos, como según se nos parece, y no venimos a tu palabra. No venimos a lo que tú dices porque no nos gusta que nos enfrenten con nuestros pensamientos. Nosotros queremos hacer tal cual y nosotros pensamos, y muchas veces nos hemos puesto en el lugar de jueces pensando que nosotros podemos hacer las cosas. Hemos visto asociaciones terribles en la palabra de Dios, asociaciones como la que tenía Acab y Jezabel, que aparentemente pues era una pareja que se llevaba también, pero pues hemos visto que han hecho un montón de cosas, tanto así que han hecho pecar a toda la población. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, que no tengamos conversaciones con personas que de verdad están haciendo mal, o que nos den solamente nuestro gusto, que no seamos de ese tipo de personas que sean también apañadoras. No quisiéramos ser nosotros de ese tipo a costa de ir en contra de tu palabra. Cuando vemos, Señor, en tu palabra que muchas veces nosotros nos equivocamos, al pensar pues en tonteras, papá, lo único que podemos decirte, Señor, es que quisiéramos tener la mente que tú tienes, que no podemos, no sabemos ni con quién hablar, que nuestras conversaciones realmente pues no son buenas. Y muchas veces, pues incluso nuestras palabras que son obscenas están ahí todo el tiempo y nos encanta. El día de hoy te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas palabras deshonestas, por todos aquellos pensamientos que no son buenos, que no te agradan, por todas aquellas cosas, palabras deshonestas, palabras obscenas, palabras que son simplemente basura. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos cambies el corazón, Señor, que nos cambies la mente. Papá, porque hasta ahora lo único que tenemos es pensamientos de maldad. Creemos andar bien, creemos en las cosas que nosotros pensamos, en los que nos imaginamos. Pero hoy, Señor, venimos hacia ti y nos damos cuenta que necesitamos un verdadero cambio. Que tú pongas en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Que a partir de ahora nosotros caminemos haciendo tu voluntad, papá. Ya no queremos seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Ya no queremos seguir caminando de acuerdo a nuestra vista, sino hacer tu voluntad con tu poder. Perdónanos, Señor, porque cada día, Señor, nosotros empezamos a hacer muchas cosas, Señor, que no te agradan. Pensamos de forma diferente y a veces, así como si fuera basura, nos queremos quedar, Señor, con toda esa basura, pensando, Señor, muchas veces en autocompasión, muchas veces, Señor, en amargura, muchas veces en cosas que no te agradan. Y el día de hoy venimos a pedirte perdón, Señor, por toda mala conversación que hemos tenido con otras personas, con nosotros mismos, con la serpiente, con tantas cosas que hemos tenido. Hoy te pedimos perdón, papá, y que tú nos puedas enseñar a pensar diferente y hablar diferente. Hoy venimos, Señor, para que tú nos des una vida, Señor, diferente, porque ya estamos cansados de seguir por el mismo rumbo, papá. Perdónanos, Señor.
Y aún convéncenos, Señor, de las cosas que están mal. Porque hay cosas que aparentemente, según nuestra vista, están bien y nosotros tenemos la razón y los demás estén equivocados. Pero cuando vemos tu palabra nos damos cuenta que no es así. Que somos nosotros los que te faltamos. Somos nosotros los que no hacemos tu voluntad. Padre eterno, Padre bendito del cielo, Señor, en este día te pedimos un cambio de corazón, papá. Que cambies este corazón, Señor, de piedra por uno de carne. Uno que te tema, que pongas en nuestra mente, Señor, la mente de Cristo para que nosotros pensemos, hablemos y actuemos conforme a tu voluntad. Que no sigamos el patrón, Señor, de este mundo, sino que sigamos a ti, Señor. Amado Dios, te pedimos el día de hoy que nos des un corazón agradecido, que aprenda a agradecerte a todo momento, que nuestras palabras ya no sean palabras hirientes, sino que sean palabras de vida para sanidad de los que están a mi alrededor, papá. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, porque fuera de ti no hay nada. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo, porque tú estás tocando, Señor, cada vida. Y en este momento tomamos poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatán. Óigame bien, demonios inmundos. Ustedes que atan todo este lugar, hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo. Los atamos, los echamos fuera. Sueltan ahora, salgan ahora. Se van al abismo en el nombre de Yeshua. Sueltan ahora mismo mi vida, sueltan mi mente, sueltan mi consciente, sueltan mi inconsciente, sueltan la idea de represión, sueltan mi hipotálamo, sueltan mi cerviz en el nombre de Yeshua. Todo pensamiento lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Yeshua. Ahora mismo en el nombre de Yeshua hay toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad que ataca la mente de mis hermanos, que ataca mi mente, que ataca a las personas, sueltas, te vas al abismo, enmudeces, Hasatán, y te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Sal ahora en el nombre de Yeshua. Sueltas este lugar, sueltas mi vida y mis oídos, Señor. Hoy los consagro a ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú pongas en mí unos nuevos oídos que solamente aprendan a escucharte, aprendan a hacer tu voluntad, caminen detrás tuyo, papá. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo. Y juntitos, Señor, vamos a caminar, vamos a ir, Señor, por todo lado, porque no vamos a caminar más solos, papá. Gracias, Padre Santo, gracias. También el día de hoy te pedimos perdón, Señor, perdón, Papito amado, por los hijos desobedientes, por Ismael, por Esaú, por todos aquellos, por Dan, por Rubén. Te pedimos que aún de ellos, Señor, pueda haber gente que se arrepiente y que sean injertados al olivo original. Gracias, Padre, porque sabemos que tú los estás tocando, papá. También te pedimos, Padre Santo, que en este día toques a cada una de las personas y les abra los oídos para que puedan escuchar y oír tu voz, hacer tu voluntad con tu poder. Amadito Espíritu Santo, apartados de ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos, porque tú eres grande, poderoso, Señor. Pon, Señor, en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad, y que podamos hacer, Señor, las cosas como a ti te placen, Papito amado. Gracias, Papito Santo. Y oíganme bien, seres humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar, porque pues hay una gran redención de almas y empiezan ustedes a tener hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed para ser redimidos, para ser tocados, porque hay un avivamiento y ustedes están pues ahí a las puertas de eso. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo, porque estás tocando, Señor, a todas las vidas, estás tocando mi vida, Señor. Y también, Señor, te agradezco por todo lo que estás poniendo en nuestra mente, Señor. Tenemos ahora la mente de Cristo y vamos a pensar, Señor, como tú pienses, y vamos a caminar de acuerdo a tus caminos. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo. Y oígame bien también ustedes, cielos, tierras, luna, estrellas, fenómenos naturales, fenómenos climáticos. Toda la creación ha sido diseñada para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no para hacerse adorar. Y el día de hoy los desatamos en el nombre de Yeshua, desatamos a toda la creación, desatamos toda la naturaleza, desatamos los fenómenos climáticos, porque ustedes han sido diseñados para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Te damos toda la gloria, la honra, Señor, a ti y juntitos, Señor, queremos caminar. Que todo lo que vayamos a hacer, Señor, lo hagamos contigo. Ayúdanos, háblanos, Señor. Gracias, papá. Gracias, Papito Santo. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga a mis hermanos. Y bueno, pues ya llegando al final, les decimos a todas las personas que pues nos han escuchado por primera vez que no se olviden de darnos un like ahí, ya sea en la página, en las redes sociales donde nos estén escuchando, compartan los videos. Que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones. Y pues nos vamos despidiendo de cada personita. Ahí tenemos a mi hermana Eli, a Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Jesús. En Yeshua, bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí pues a toda la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén, Amparito. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a Chayapata, Oruro, La Paz y a todos quienes escuchan. Bendiciones, Amparo. En Yeshua. Amén. Bendiciones, tía Roxana, tío Guillermo, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Amén, Jesús. Amén. Bendiciones también, tía Luisa, que Dios te bendiga. Amparito, bendiciones, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, tía Luisa, en Yeshua, que Dios te bendiga. Y bendiciones también ahí para toda la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito, en Jesús. En Jesús, ahí mi pequeña Tessa, bendiciones a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. En Yeshua, bebés, bendiciones. Amén. Bendiciones también ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. En Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendiciones ahí pues para mi hermano Ismael, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, Daniel, muchas bendiciones, hermanos en Jesús, hasta mañana. En Jesús, Ismael, hasta mañana, que Dios te bendiga. Bendiciones al pequeño también, bendiciones. Bendiciones ahí pues a Benjamín también, a Sarita, JJ, que Dios les bendiga. Amparo, buenas noches. Daniel, buenas noches. En Jesús, hasta mañana, hermanos, también bendiciones. Hasta mañana, en Jesús. En Yeshua, que Dios les bendiga, bendiciones. JJ, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos ustedes. Bendiciones. Y bueno, pues bendiciones también ahí para cada una de las personitas que están con nosotros, a la familia y a la campus. Bendiciones. Bendiciones, Amparo, que Dios me los bendiga grandemente, Amparo, Jaime, Marta, Daniel, que Dios me los bendiga y todos los oyentes también. Hasta mañana en Jesús. En Jesús, Edwin, Nino, ahí también Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues ahí pues a la familia Mayea, Norquis, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita, ahí al JJ, a Tessa, a Matías y a todos los hermanos que nos oyen y a todas las personas también que nos oyen. Dios los bendiga grandemente. Buenas noches en Yeshua. En Yeshua, Norquis, que Dios te bendiga. Bendiciones a Melvi también y toda su familia. Bendiciones. Y bendiciones a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Hermana Sonia, hermano René, Fernando, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga. Hasta mañana, hermana Amparito. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a Chayapata. Bendiciones a todos los hermanos. Hasta mañana en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones.
Y bendecimos también pues a mi hermano Freddy, a mi hermano Luis, a mi hermana Helen Pérez y a sus 2 hijos, a Franca Leandro. Bendecimos a toda la familia López Tito, Andrés, Valentina, bendiciones. Bendiciones también a la familia Quispe Cosío, allá en La Paz, a Tatiana, a la familia Jata Cosío, en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, bendiciones, tío Lucho, tía Hilda, bendiciones, bendiciones, tío Lino, bendiciones, tío Cocolizo, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones, bendiciones a todos y cada uno de ustedes, bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, bendiciones ahí a cada una de las pequeñas, bendiciones también pues ahí a la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga a mis hermanos, Beto y Enrique, bendiciones, hermanita Zaida, Manu César, bendiciones a todos los que están por allá, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también, pues allá la familia Choque González, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, a la familia Cayaguara también, muchas bendiciones, a todas las familias que están con nosotros allí en Cochabamba, familia, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, a ti que nos estás escuchando por primera vez, bendiciones, y allá en el extranjero también, muchas bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.